Bueno, la ponencia de Estela Santos Díaz se titula Las ciberviolencias machistas desde la perspectiva de género. Ella es socióloga y doctora en estudios interdisciplinares de género con un máster en comunicación y problemas socioculturales. Ha desarrollado una destacada trayectoria realizando diversas publicaciones, entre las que destaca la construcción de la identidad digital a través de la autoobjetivación, creación del yo objeto y su relación con la cosificación del cuerpo de las mujeres y relatos de madres adolescentes en la España actual. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero de todo es muchísimas gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz y sobre todo a la Unidad de Igualdad por invitarme. Ahí mejor, vale. Y bueno, yo, como bien me han presentado, soy socióloga. Después de la tesis doctoral he estado sobre todo investigando en diferentes asociaciones y organizaciones del tercer sector, en miscelánea de ciencias sociales. Entonces, sí que lo que me he dado cuenta es que al final todo lo que tiene que ver con el ámbito digital nos llevaba a cuestionarnos cómo la violencia de género y las agresiones se terminaban yendo hacia el ámbito de las tecnologías, ¿no? Cómo se iba amplificando desde ahí. Entonces, al final mi trayectoria empezó siendo como muy de sociedad digital y ha terminado, llevo unos años estudiando mucho violencia de género digital en concreto. No estoy muy acostumbrada al formato conferencia, entonces mi idea era contaros un poco cuáles han sido líneas de trabajo más interesantes de estos años y qué cosas yo creo que pueden servir un poco para el debate, para que luego podamos hacer una reflexión un poco colectiva sobre este tema, porque yo creo que es un tema muy cotidiano, sobre todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías digitales y con cómo nos relacionamos con lo digital y con la esfera digital. Creo que todas tenemos muchas reflexiones al respecto y también creo que tenemos mucho que repensar como sociedad. Y eso es un poco lo que vengo a traer aquí, que podamos pensar un poco juntas y juntos. Sí que es verdad que hablar de ciberviolencias, a mí me parece que siempre es un poco estas cosas que hacemos, no sé si hay algún sociólogo en la sala, como yo, pero son cosas que hacemos un poco los científicos sociales y que se hace mucho desde la investigación, que es como que coges un objeto de estudio y lo empiezas a mirar y dices, ahora mismo lo digital es muy diferente. Entonces, como lo digital es muy diferente, ¿cómo opera lo digital? ¿Qué se hace en lo digital? Pero lo que a veces se nos olvida es que las personas que están en lo digital, haciendo cosas digitales y viviendo vivencias digitales, son las mismas. Y la sociedad digital es la misma sociedad que tenemos fuera. Entonces, con el tema de la violencia de género digital, muchas veces se empieza a hablar de tipologías de violencias, de por qué, bueno, pues en los ciberdelitos, un montón de nombres en inglés, como decía María José, hay muchísimas tipificaciones que yo creo que es muy interesante conocerlas para, bueno, pues para perseguir justo la parte delictiva, pero creo que en toda la parte de reflexión más estructural y que tiene que ver con cómo somos como sociedad, pues a lo mejor no es tan interesante, a lo mejor nos tenemos que plantear también otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque al final la violencia de género digital no deja de ser violencia de género y la violencia sexual digital no deja de ser violencia sexual. Y opera de una manera muy parecida, se da por unas razones exactamente iguales y las mujeres en los espacios digitales somos igual de vulnerables, igual de fuertes que fuera. Entonces, bueno, para empezar un poco a explorar las relaciones entre vida online, feminidad y violencias digitales, que es como he titulado un poco esta reflexión que vengo a traer, vamos a empezar a hablar sobre las diferencias entre violencia de género digital y violencia sexual digital. Cuando hablamos de ciberacoso, sexting, doxing, grooming, etcétera, se suelen como tejer una amalgama de nombres técnicos que no terminamos de entender muy bien por dónde empiezan y dónde acaban. Al final se genera un clima donde nos da la sensación de que todo es muy volátil, donde todo cambia mucho, muy rápido, de repente aparecen nombres nuevos.
Siempre, o sea, he leído, hay varias reflexiones sobre el mundo digital al respecto y en los grupos de investigación donde yo he estado alguna vez trabajando y con mis compañeras de la asociación Inicia lo hablamos mucho. Creo que hay una parte muy importante que no se nos puede olvidar, que es que las personas podemos acceder a hacer cosas limitadas. Entonces, por muchos nombres que le pongamos, al final es un poco lo mismo. Y sexting no deja de ser, bueno, pues enseñar lo que no tienes que enseñar a tu amigo o contar lo que no tienes que contar a tu amigo. El ciberacoso no deja de ser acoso y aunque tengan nuevas formas y nuevas herramientas por el tipo de mediatización y de vinculación digital que existen, lo que está debajo es exactamente las mismas operaciones, ¿no? Entonces, de aquí, siempre que hay tanta amalgama de conceptos, que, claro, tú te metes a Internet y dices violencia de género digital y te aparecen eso, mogollón de nombres en inglés. A mí me gusta como generar dos diferenciaciones entre, por un lado, la violencia de género digital y, por otro lado, la violencia sexual digital. ¿Por qué? Porque me parece súper interesante y súper importante que no perdamos el foco de que no todas las violencias que sufrimos las mujeres están en el ámbito de la pareja y las parejas. O sea, evidentemente el continuum de violencia de género es un trabajo que tenemos que hacer tanto como desde el movimiento feminista, como las asociaciones, agentes del tercer sector, como las partes institucionalizadas, por realmente trabajar el problema que tenemos con la violencia de género en el ámbito de la pareja y las parejas a través de las leyes, a través de todos los impulsos que tenemos a nivel social. Pero por otro lado, considero que es muy importante que tengamos en cuenta las grandes diferencias que tenemos con las violencias que sufrimos las mujeres solo por ser mujeres en el ámbito estructural, social. Y de ahí, en Internet y sobre todo en el mundo online en genérico, tenemos, por un lado, todas esas violencias digitales, el ciberacoso, el sexting, que se dan en el ámbito de parejas y exparejas, pero también hay otras muchas violencias, como sufrimos las mujeres fuera del ámbito online, que se dan simplemente por el hecho de ser mujeres y que tienen que ver con la vulnerabilidad que tenemos a que de repente nuestra imagen se modifique. Ahora mismo con el tema de las inteligencias artificiales está ahí. Tiene que ver con que si estás jugando a un videojuego online y detectan que eres mujer, de repente sufres hostigamiento. No tiene por qué ser en el ámbito de la pareja, pero es una violencia estructural que sufrimos. Entonces, sí que ahí creo que es importante que tengamos en cuenta qué diferenciaciones existen entre unas y otras y cómo se desasocian, ¿no? Bueno, dentro de la violencia de género digital, creo que es importante que tenemos en cuenta qué tipologías de violencias se suelen encontrar, pero yo sí que también, bueno, María José lo ha contado mucho mejor que en lo que podré contar yo a niveles de tipificaciones y de identificaciones. Sin embargo, yo lo que sí que vengo un poco a traer y que no nos podemos olvidar es que ha dicho la teoría feminista en la perspectiva de los estudios con perspectiva de género sobre el tema. Realmente sobre violencia de género sabemos que existe un continuum de violencia. O sea, es decir, es muy poco probable que tú empieces a salir con un hombre, o sea, una mujer empieza a salir con un hombre y la mate al día siguiente. La realidad es que toda esa cadena de dependencias y de, bueno, y todos esos mitos y todas esas construcciones patriarcales y machistas que sostienen que luego se pueda llegar a agresiones físicas o agresiones psicológicas directas o a control económico o incluso al asesinato, pasan por unos ciclos y hay un círculo de violencia, hay un continuum de violencia, se generan violencias en muchas gradaciones y con muchas intensidades distintas. Y de ahí, pues, en el ámbito digital, pues pasa un poco parecido. Al final hablamos de la violencia de género digital como la vehiculación que hace de las nuevas tecnologías y las tecnologías digitales la violencia de género tradicional. Todo ese control que antes era dónde has estado, ahora es geolocalización. Todo ese acoso, ¿no? Toda esa vigilancia ahora tiene unas herramientas que lo hacen pues, un poco más fácil, un poco más sencilla. Como decía María José, ya no hay que ser ingeniero de telecomunicaciones para poner un software espía así un poco sencillón. O sea, no hace falta realmente tener un gran control de tecnologías para vehicular la misma vigilancia que teníamos antes
pero con las tecnologías de ahora. Y en realidad tiene mucho sentido porque, bueno, es que nuestra experiencia es digital. Al final, no podemos entender una relación de pareja a día de hoy sin WhatsApp, por ejemplo. Pues tampoco podemos entender una relación de pareja sin que, por ejemplo, los celos se vehiculen hacia cuál fue las últimas horas de conexión, por ejemplo. Son vehiculaciones digitales que tienen que ver no tanto con que lo digital potencie las violencias machistas, como el hecho de que las violencias machistas se potencian por sí mismas, ¿no? Y generan como todas esas resistencias y todos esos huecos que dan las tecnologías para poder vigilar y para poder controlar y para poder generar hostigamiento y acoso, las va a ir adaptando y las va a ir cogiendo. ¿Le quita gravedad? No. O sea, yo sí que creo que hay una parte muy importante en las que nos tenemos que plantear que, igual que nos planteamos que las calles tienen que ser espacios seguros para las mujeres, las relaciones de pareja heterosexuales tienen que ser espacios seguros para las mujeres, los trabajos y todo tipo de espacio público tiene que ser seguro para las mujeres, el mundo online, lo digital y los usos digitales, pues son cosas diferentes, tienen que ser seguros para las mujeres, ¿no? Y de ahí pasamos a una violencia sexual digital que tiene que ver con la vehiculación del cuerpo y de la sexualización de las mujeres como forma de violencia, pero que para mí, lo que después de leer bibliografía, sobre todo anglosajona, ponen mucho el foco en lo masivo, ¿no? Y en cómo la viralidad de contenidos puede generar cierto daño simplemente por esa amplificación. Aquí yo, por ejemplo, sí que creo que es importante que no nos quedemos solo con la idea de lo sexual como lo íntimo, como fotos íntimas o como vídeos o pornografía, sino también, por ejemplo, lo que tiene que ver con las cosificaciones de las mujeres en Internet, que muchas veces el hostigamiento tiene que ver con insultos directos muy duros o con amenazas, que no tienen tanto, que a lo mejor no vinculan hacia una idea de la sexualidad de lo que tenemos, pero sí que tiene que ver con esa idea de que las mujeres pues somos objetos que están por Internet un poco por la calle y que cualquier persona puede venir a decirnos cualquier cosa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, para mí sí que me parece muy importante que violencia digital sexual también lo consideremos el hostigamiento masivo a mujeres por Internet. Y luego todo el tema del deepfake, por ejemplo, sí que me parece muy interesante porque sí que lo que está pasando ahora con el tema de los debates que está habiendo con la inteligencia artificial, me parece muy interesante porque abre, pone sobre la mesa algo que siempre ha pasado, que es esa sensación patriarcal de que tu cuerpo, tu imagen y tu vida en general está a disposición de que cualquier persona venga y haga lo que le dé la gana, ¿no? Y abre un poco esa vulnerabilidad hacia ello. Y pone sobre la mesa un debate sobre cuáles son los límites de lo que tenemos que aguantar por ser mujeres y a niveles de sentirnos vulnerables e inseguras, ¿no? Entonces, todo eso está dentro del cajón de la violencia sexual digital. Son violencias, o sea, insisto mucho en esta idea porque sí que considero que parte de los últimos 10 años o 15 años de bibliografía y sobre todo de difusión sobre estos temas han ido como muy, no sé cómo decirlo, muy directamente hacia lo específico, ¿no? Se hace esto, se ciberacosa, se comparten las fotos, no compartas fotos, por favor, porque se pueden difundir, que es importante, ¿no? Pero